Bueno, vamos a seguir con el libro de Hechos que hemos estado, con la ayuda de Dios, este, pues entendiendo, ¿no? Porque hay mucha, aunque es un libro histórico, ya lo hemos dicho, realmente lo que narra literalmente son hechos que pasaron, hechos verdaderos, reales. Hay una enseñanza grande pues detrás de ellos, ¿no? Y vemos en esta parte que estamos enfocándonos, vemos como la parte de, pues a partir del, ¿qué será? Como capítulo 9 en adelante, cuando está el llamamiento de Pablo, realmente son los hechos de Pablo, ¿no? Todo tiene que ver con Pablo y ahora sí que sus patoaventuras, ¿no? Porque, híjole, le fue como en feria, ¿no? De muchos lados, pero fue una bendición tan grande para todo un continente. O sea, es increíble cómo una persona pudo hacer un cambio tan increíble en muchísimos países que nosotros realmente somos resultado de tanto esfuerzo que él hizo, de sus cartas, ¿no? Por supuesto que Dios lo sustentó y es el que hizo la obra, pero cómo utilizó a esta persona es algo impresionante. En Hechos 24, que es donde vamos a dar lectura el día de hoy, tiene como título, dice, defensa de Pablo ante Félix, ¿verdad? Bueno, en el capítulo anterior estábamos viendo con Cando cómo nos explicó ahí. Era cuando se acuerdan que hay todo un motín, ¿no? Y lo agarran en el templo, ¿no? Ya en el último día de su purificación y lo quieren linchar, o bueno, más bien lo están linchando, pero llegaron los guardias romanos, lo rescatan, y ya después va un sobrino de él y le dice al tribuno que lo quieren matar, ¿no? Entonces lo que hacen es de que lo llevan a Cesarea, ¿no? Lo dicen, ¿saben qué? Mientras esté en Jerusalén va a correr peligro, entonces lo lleva lejos de la ciudad donde estaba para que tuviera un mejor trato y también los judíos, pues ya lo conocían a los judíos, cómo eran tremendos, entonces dijeron, vamos apartándolo para que no haya más problema en la ciudad. Al final del día ellos querían o tenían el deber de salvaguardar la ciudad de cualquier desorden, ¿no? Entonces dicen, vámonos a llevarlo para allá y es aquí donde empieza. Por eso dice el título que defensa de Pablo ante Félix, porque Félix es el gobernador. Vamos a leer del 1 al 4, ¿les parece? Bueno, dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Bueno, este Tértulo se me figura como el abogado del diablo. Como que llevaron al abogado recién egresado de Harvard y dijeron, órale, tenemos un caso para ti, ¿no? Y ahí lo llevan porque él es el que está hablando, al decir orador, y se me hace increíble que lo nombren, quiere decir que era alguien de importancia en ese tiempo. Entonces, bueno, aquí funge realmente no sé si han visto todas estas películas gringas que vemos, ¿no? Donde está el fiscal y está el abogado defensor, pues haz de cuenta, este era el fiscal, ¿no? El que iba así para meter al bote al pobre Pablo, pero ocurre algo bien increíble aquí, que vemos cómo la Biblia habla muchísimo de esto, que son las lisonjas. ¿Han escuchado esa palabra, no? En la Biblia, la han leído. Y yo sé que muchos la conocen, pero les voy a dar la definición. Dice que es una alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. ¿Le suena lo que hizo Tértulo o no? Pues haz de cuenta, ¿no? Pura lisonja le aventó al Félix, ¿no? Es algo increíble, pero este pueblo judío realmente odiaba y detestaba a los romanos. Pero aquí lo hacen, lo exaltan, pero pues como 3 niveles arriba, ¿no? Y le dicen, no, por ti todo está en orden y vemos que hasta eso es mentira, pues realmente lo vamos a ver y se hace muy obvio aquí porque, bueno, ahorita vamos a leer, pero estaba leyendo un poquito de este Félix y bueno, tenía una reputación pero bárbara, ¿no? Que dicen que en su tiempo,
pues era literalmente gobernador, como ahí dice, y era, bueno, no vamos a hacer ninguna comparación, pero asemejándole a los tiempos actuales donde la delincuencia subió muchísimo, ¿no? Dicen que por causa de sus tratos tan corruptos, realmente había mucha delincuencia en Judea en ese tiempo. Entonces, pues hasta ahí mentía, ¿no? El Tértulo le dice, no, pues como tú nos das seguridad y todo, pero puras mentiras, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí varios personajes, ¿no? Está Félix, que es el gobernador. Estos eran designados de Roma. Roma lo que hacía en cada provincia o lugares donde tenía un gobierno, sometimiento de otras naciones, ponía un gobernador, ¿sí? Entonces Félix era, pero uno de los muchos que tenía, todo en Europa, en Asia, en parte de África, tenían un montón de gobernadores, ¿no? Entonces este era uno de ellos. Y vamos a ver, más o menos para que nos demos una idea, según estaba leyendo, esto ocurre en el año 56 de nuestra era, ¿sí? Acuérdense que Jesucristo murió a los 33 años, entonces estamos hablando que fue como 23 años después de Jesucristo, ¿sí? Entonces, bueno, ya el pueblo cristiano ya era más que conocido y lo vamos a ver. Bueno, entonces aquí también vemos algo bien increíble, cómo el sumo sacerdote baja con todo su séquito a pedir justicia a un gobierno al cual no le tenían que pedir justicia. Ellos tenían un Dios todopoderoso, amén. Al menos eso decían, ¿no? Que ellos servían al Dios todopoderoso, pero no iban con él para que les hiciera justicia, sino iban con el pueblo del hombre, ¿no? Al gobierno del hombre. Entonces aquí vemos cómo ya hasta el mismo gobierno judío estaba tan coludido también. Era un gobierno, literalmente era un partido como que estuviera ahí, solo que era como el partido que nunca hacía elecciones, pues. Era el que ya estaba por siempre y se habían acostumbrado a llevar las cosas de una forma así muy corrupta, ¿no? Pero bueno, sigamos del 5 en adelante, vamos a leer hasta el 9. Dice, sigue hablando este Tértulo, ¿no? Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, refiriéndose a Pablo, y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Entonces, ¿cómo es aquí en la palabra Satanás? ¿Saben qué significa, verdad? ¿Qué significa Satanás? El acusador, ¿no? Acusador. Vemos cómo aquí realmente también Satanás tiene a sus súbditos y tiene a sus siervos y realmente está utilizando a este hombre para simplemente actuar como él acusa. Yo cuando recién estaba conociendo de Dios, ahí en la iglesia donde me congregaba, tenían como una clase así para recién convertidos, ¿no? Eran como 8 sesiones, ¿no? Creo 4, no me acuerdo. Entonces nos ponían así a los nuevos en un cuartito y nos decían una vez a la semana de qué se trataba el evangelio y un montón de cosas, ¿no? Y me acuerdo muy claramente que una vez nos pusieron un audio, pero era audio, no era ni video, y era como la representación de un juicio, y se está escuchando una voz así como acá dice la Biblia de trueno, ¿no? Pero que está acusando, y él que era mujeriego, y le pegó a su esposa y a sus hijos y no sé qué, y ya después entra la figura de Jesucristo, ¿no? Y cómo él dice, bueno, sí, todo eso que dices es cierto, pero yo pagué el precio, ¿no? Entonces están simulando en el audio, se escucha como que les digo, es el acusador, ¿no? El fiscal, y está aquí el abogado del acusado y está Dios, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de ese audio y me acordaba de este pasaje porque algo muy parecido es lo que yo creo que ocurre todavía al día de hoy, ¿no? Porque el acusador no deja de acusar y al día de hoy todavía está acusándonos delante de Dios. Entonces es bien importante tener esto en cuenta, ver esta figura aquí en estos pasajes, ¿no?
Hay algo bien padre que está en Mateo, en las bienaventuranzas, todas las hemos leído, son muy bonitas, en Mateo 5, pero vamos a leer nada más del 10 al 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿no? Aquí está realmente siendo, bueno, el 12 también hay que leer, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, aquí está describiendo realmente, es difícil para cualquier cristiano sentirse bienaventurado, y yo creo que Pablo no se sentía tan bienaventurado en ese momento, pero sin duda sentía el respaldo de Dios, ¿no? Tenía una promesa de parte de Dios que él iba a ir a Roma, ¿no? Él le dijo, y ahorita vamos a ir a ese pasaje, pero él tenía una promesa y sabía quién lo sustentaba. Pero entonces es algo que nos debe de reconfortar a nosotros. Es bien difícil sentirnos bien o bienaventurados, altamente favorecidos por Dios, cuando estamos pasando por una prueba así, cuando hablan mal de nosotros. Pero aquí también vamos a ver una muestra de cómo un cristiano se puede defender, porque también no tenemos que ser las víctimas. Dios no nos mandó para ser víctimas, sino para vivir bajo su justicia, ¿sí? Bueno, vamos leyendo del 10 al 21, que es donde empieza la defensa de Pablo, ¿ok? Ahí es donde acaba el otro abogado y entra Pablo, ¿no? Dice, me quedé en el 10, sí, vamos a ir. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Bueno, hay muchas cosas aquí que tomar en consideración, ¿no? Y en el versículo 14 nombra algo bien importante, porque dice, porque por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, vemos que ahí el camino lo pone con C mayúscula, ¿verdad? Bueno, si leen la Biblia, sí. Mira, ahí también aparece. Dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Bueno, ¿qué sucede con esto, hermanos? Hay mucha gente, ¿sí?, al día de hoy, que no cree todo lo que está en la Biblia, ¿sí? Sí creen en Dios, creen en muchas cosas, pero hay pasajes, hay cosas que en la Biblia no las creen, o no creen que sean posibles en la actualidad, o no creen que, o las ven como más de forma mitológica, o le quieren dar otra explicación. Pero la realidad es que aquí Pablo es muy claro, ¿no? Dice que él cree todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, ¿sí? Él no es selectivo en decir, bueno, es que yo creo lo que dice Isaías, pero lo de Daniel más o menos, ¿no? No,
Realmente ese es un llamado que tenemos nosotros a creer, porque nosotros estamos convencidos que toda la obra de la Biblia fue inspirada por Dios, ¿cierto? Entonces cuando creemos eso, creemos todo lo que ahí dice, todo, ¿no? Dice que cada coma, cada punto, lo que sea que esté ahí, lo creemos. ¿Y por qué lo dice ahí Pablo muy astutamente? Porque vemos, y ahí nos lo narra en Hechos y en los 4 evangelios, que había 2 clases de judíos o 2 corrientes, ¿se acuerdan? Los fariseos y los saduceos. Y sí, tenían la misma fe, pero cada uno creía o le daba interpretación a la ley de una forma distinta, ¿no? Digo, al día de hoy vemos que ya bueno, no sé, pero es algo increíble cómo ver los saduceos no creían en la resurrección, siendo que de eso hablaban pues casi todos los profetas, ¿no? O sea, realmente vemos cómo estaban cegados, igual que los fariseos, pero ellos todavía se iban más al extremo, pues, ¿no? Se iban a una interpretación de lo que ellos querían y ellos pensaban, pero muy astutamente Pablo, y si recordamos en el capítulo anterior ante el concilio, dice que él detectó luego, ¿no? Dice, pues aquí hay de los dos, para que no se peleen contra mí, que se peleen entre ellos. Entonces nomás le lanzó la bomba ahí, ¿no? De la resurrección, y vemos que empezaron a hacer alboroto entre ellos, y aquí como que lo trata otra vez de sacar a luz. ¿Por qué? Porque era algo importante. O sea, se decían un mismo pueblo, pero en realidad creían también entre ellos en varias cosas, o le daban su interpretación. Bueno, aquí vemos claramente, vamos a Hechos 9, 15 y 16. Aquí se cumple parte literal de lo que Dios le prometió a Pablo, ¿no? En su llamamiento. Aquí es cuando le está diciendo ¿cómo se llama? Ananías también, pero este era el siervo de Jesucristo que él manda con Pablo cuando estaba cegado. Le dice, ve con Pablo, y le dice esto, ¿no? Le dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ok? Hasta ese día a los gentiles y a los judíos, que ahí habla de los hijos de Israel, ya les había predicado, ¿sí o no? Sí. Ahora lo que le preparaba decía que era reyes, ¿no? Que es una forma de decir a los gobernantes, reyes, toda la clase aristócrata, política, todos esos que no eran de fácil acceso. ¿Por qué? Porque ellos no eran como los gentiles, pues no eran como, ¿cómo se llamaba el de Pedro? Que fue a su casa. Cornelio, ¿no? O sea, Cornelio todavía era alguien accesible que tú veías en la calle normal, pero a los reyes no los veías en la calle, ¿sí? Tenías que ser alguien que iba ante su presencia, tenías que ser alguien especial, ¿sí? No cualquiera hablaba con el rey o los gobernantes, ¿no? Entonces aquí vemos cómo aquí Jesucristo le promete esto y se lo está cumpliendo literal, ¿no? Y también la parte de que iba a sufrir. Bueno, otra cosa bien importante. En Romanos 13, 3 y 4, creo que la otra vez que me tocó compartirlo leímos muy brevemente, pero vamos nada más a retomarlo. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El 4, por favor. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, aquí vemos cómo Pablo realmente pues no tiene ningún temor de la autoridad, porque dice él mismo en esa carta de Romanos, dice que ¿quién estableció a toda autoridad en la tierra? Dios, ¿no? Y él lo entendía esto de una forma clarísima. Entonces él con toda seguridad, y por eso dice cuando empieza a hablar, con buen ánimo hablaré, dice, estableceré mi defensa. ¿Por qué? Porque sabiendo que no tenía que convencerlo a él. O sea, él iba, ya estaba ahí obviamente, no estaba por su voluntad, pero él sabía ante quién estaba compareciendo realmente, ¿no? Hay algo bien importante en esta defensa de Pablo. Y si vemos, narra hechos, ¿no? O sea, empieza de lo que decían que él estaba haciendo,
que estaba haciendo sediciones, o sea, que era un revoltoso, un revolucionario, ¿no? Que quería, estos levantamientos de gente eran contra el gobierno romano, ¿no? Y había muchos. Y entonces lo trataron de pintar así, como que él era de esos que estaban haciendo mucho ruido para que la gente no pagara impuestos y se rebelara contra el gobierno, cosa que sabemos que no era cierta. Pero hace algo bien importante aquí Pablo, está realmente al defender, lo que está defendiendo es su fe, ¿cierto? Él está diciendo que él simplemente está haciendo lo que sus padres le enseñaron, lo que la ley, él aprendió de la ley, ¿sí? Entonces él está diciendo que lo están acusando de su fe, ¿no? Algo que hoy en día, chale, sería inconcebible, ¿no? Porque acá es como que cada individuo tan importante. Pero es muy importante cómo Pablo ahí realmente está dando testimonio de su fe. Vamos a seguir leyendo del 22 en adelante, ¿no? Dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, porque cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, aquí hay igual un montón de cosas históricas o cosas importantes, ¿no? Félix dice que se casó con Drusila, su mujer. Esta Drusila era la nieta de Herodes el Grande. ¿Se acuerdan que más o menos también me tocó un poquito platicarles? Herodes el Grande, ¿se acuerdan el que mandó a matar a todos los niños? Ah, pues esta era su nieta, ¿ok? Entonces, bueno, ya andaba ahí bien conocida. Y luego es algo bien importante que dice que ya era bien conocido para Félix los cristianos, ¿no? Les digo, ya habían pasado 23 años y ya los cristianos eran más que conocidos en toda esa región de Judea, ¿no? Entonces no le era extraño todo esto. Pero bueno, donde quiero centrar un poco la enseñanza es a partir del 25 en adelante, ¿no? Dice que Pablo le empezó a hablar unas cosas tan profundas a Félix que dicen que, ¿qué le pasó? Se espantó, ¿no? Ok. Bueno, yo creo que a todos les ha pasado, pero nada más le voy a lanzar la pregunta. Y quizá a algunos las primeras veces que venía. Pero aquí anotaba esto. ¿Les ha pasado que sienten que una predicación es como muy directa para uno? ¿Les ha pasado que la persona a la cual describen acá arriba es uno mismo, allá abajo? O que alguien al ser primerizo, de los primeros que, ya ni tan primerizo, ojalá fuera así, se ofende de la predicación porque sintió que hablaban de él, ¿no? ¿No creen que algo así le pasó a Félix? O sea, dijo, ay, no, mejor párale porque ya no siento lo duro sino lo tupido, ¿no? Con todo lo que me estás diciendo. Realmente eso es lo que hace la palabra. La palabra incomoda. La palabra redarguye, ¿no? Y entonces realmente los efectos secundarios de la palabra es esto que sintió Félix, pues se espantó. ¿Por qué? Porque vio su realidad y dijo, no, pues voy derechito para abajo, ¿no? Entonces dijo, no, vete, ahorita ya no quiero, ya fue demasiada prédica, ya vámonos para otro día. Hay 3 atributos que nombra ahí Pablo con los cuales está dando testimonio, ¿no? Dice, son cosas que a los inconversos les cuesta mucho entender, porque cuando tú le platicas a alguien que no ha escuchado de Dios o lo conoce como esa figura, ¿no?, que está colgada en un madero, realmente les cuesta mucho entender
principalmente una, pero igual las demás, ¿no? Dice que la primera es la justicia de Dios. Y eso hasta a nosotros luego nos cuesta trabajo entender. Vamos a ver qué es la justicia de Dios, porque se escucha bien profundo, y hasta muy obvio, pero vamos a ver qué significa eso, ¿va? Vamos a Romanos 3:23. Obviamente la justicia de Dios significa muchas cosas o puede tener muchas interpretaciones, pero vamos a basarnos en esto. Ok, vamos desde el 22, por favor. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces dice que ¿cuántos pecaron? ¿Y quién está destituido? Todos. ¿Por qué están todos destituidos? Porque todos pecaron. ¿Y cuál es la ley del pecado? Muerte. Entonces todos estábamos, porque ¿eso quién lo estableció? Dios. Él dijo, así van a ser las cosas. Y por cuanto todos pecamos, todos íbamos para un lado. Entonces es lo que el pastor nos ha explicado ya en varias ocasiones, ¿no? Este tema, ¿no? Donde nosotros éramos incapaces de pagar la deuda. Éramos incapaces de salvarnos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir? La justicia de Dios viene porque Él, como dice, no puede dejar sin pago al pecado. ¿Sí me explico? No es borrón y cuenta nueva nomás porque sí. Él había establecido algo, ¿no? ¿Y cómo se lo estableció en la ley? Y eso es muy claro en la ley. ¿Se acuerdan que tenían que hacer sacrificios, cierto? Que a través de la sangre era como se hacía la redención de pecados. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que iban ahí los hebreos o los israelitas, como les quieran llamar? Iban y ponían su mano en el becerro, en el chivo, en el animalito, le cortaban la cabeza y esa sangre era la que expiaba su pecado, ¿no? O sea, ese orden ya lo había establecido Dios, que así era como se iba a perdonar los pecados. Pero sabemos que esto era algo temporal, decía que eso nada más cubría el pecado, ¿ok? Pero esto ya Dios lo estaba preparando, que el momento en el que se tenía que hacer algo para todos, para toda la humanidad, ¿no? Para toda la gente. Entonces es cuando manda a su Hijo Jesucristo a que muera por nosotros, ¿ok? Ese acto como tal es la justicia de Dios, ¿sí? Ese acto de la crucifixión de Jesucristo, que Él tuvo que morir por nosotros, esa fue la justicia de Dios aplicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un pago por los pecados, pero no fue nuestro, ¿sí? Porque si no, no hubiéramos podido. Entonces, ese tema como tal, pues a mucha gente le explota la cabeza. Nosotros como sea estábamos más familiarizados por el montón de imágenes sangrientas que luego veíamos, ¿no? Pero es que es terrible. Luego hay unos que, hijo, les daban hasta miedo, ¿no? Yo creo que a los niños nos daba miedo, ¿no? Entrar a una iglesia allá de donde soy, en Perú, que nos tocó nada más para que viera a Bárbara, porque no creía, pero hay una en la catedral de la ciudad, de hecho, ¿no? Es una catedral grande. Hay un púlpito. Bueno, no, ¿cómo les llamaban estos donde antes predicaban, que se paraban? ¿Sí era púlpito? Pero era uno de madera, no sé si les tocaba, como que había unas escaleritas y se subían ahí. Bueno, la base de ese púlpito es Satanás. Hay un Satanás ahí enorme, que ahorita lo ves y está de miedo. Dices, imagínense, es un templo, ¿verdad? Pero nada más como para que viéramos pues ¿cómo le llaman? El sincretismo que hay, ¿no? Cómo mezclamos las cosas de Dios y ponemos en el templo de Dios, metemos a Satanás. Qué locura. Pero la verdad es que es más común de lo que creemos. Entonces, bueno, está esta parte de que Félix se asusta, ¿no? Porque se está viendo pues como en un espejo, porque le están diciendo todo y él siente que todo esto es personal, es contra él, ¿no? Es como, ¿quién le platicó a Pablo de mí, mano? ¿Quién le contó mis secretos? Bueno, ¿sí nos queda claro la justicia de Dios? ¿No? Ese es el rasgo más importante. Entonces luego viene el dominio propio,
Otra cosa que afuera es muy difícil de comprender. En Santiago 3:2 habla un poquito de esto. Lo hace con referencia a la lengua, ¿verdad? Santiago 3:2, creo que sí. Y de hecho ese capítulo, si ven ahí el título, bueno, los que traen Biblia, se llama La lengua, nada más, ¿no? Y ahí da un montón, 18 versículos de eso. Pero vamos a leer nada más el 1 y el 2, vamos a leer. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y hay otro versículo que también muy sonado, el Proverbios 25:28, que seguramente lo hemos escuchado alguna vez. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Bueno, ¿qué es lo que hace un muro como tal? Protege. ¿Qué otra cosa hace? Limita. ¿Sí? Entonces, algo que cuando nosotros estamos afuera, ¿sí? Que me refiero a todos nosotros, estamos en nuestro trabajo, con familia, cuando te ofrecen algo, ¿sí? Una cerveza, un trago, algo, ¿sí? Y tú dices que no, y te dicen, ¿por qué? Dices, porque no quiero, porque te limitas de ese placer, digamos, ¿no? Que el mundo así lo ve. Hasta de coca, ¿no? No vayamos ni con el alcohol, el pastor se limita de coca, por ejemplo, ¿sí? Pero eso puede ser en cualquier ámbito, ¿no? No entienden, y es algo increíble para ellos entender por qué te limitas en algo que es rico, en algo que es sabroso. No manches, échate otro taco, están re buenos, ¿no? Y te ven ya como pasado de tacos, pero no, te siguen ofreciendo tacos. Y tú dices, no, uno solo que dice, no, ya me comí 10, ya hasta ahí es mi límite, ¿no? Dices, no quiero más. ¿Y qué es lo que hacen generalmente? Te insisten, ¿no? ¿A poco no? Ándale, una no es ninguna, o 10 no son nada, una cubeta, no pasa nada. Entonces es algo que el dominio propio como tal, que es difícil de ejercer, pero es algo que da un testimonio muy fuerte afuera. Es algo que los deja pensando, que lo dicen, ¿por qué lo rechaza o por qué no quiere? ¿No? Y es ahí cuando vemos el don de Dios en nosotros. Vemos su favor, vemos su gracia y vemos su fuerza también, ¿sí? Porque Él nos da esa fuerza para resistir y que digamos no. ¿Por qué? Porque no quiero. Luego la gente luego inventa mentiras, dice, no, porque me hace daño y estoy tomando medicina. No, pues dile que no ya, que no quieres. Es más, dile que te cae mal que te estén ofreciendo. Y así entienden, a veces queremos encubrir las cosas para que no se ofendan. O sea, no deben de preocuparles que se ofendan su forma de vivir. Ellos deberían de ser los que se deberían de encubrir, no uno. Pero luego uno es el que dice, no, para que no se ofenda, ¿no? Le voy a decir que no, así muy suavemente. Pues la verdad es que no deberíamos hacer suavecitos en ese aspecto. Bueno, la tercera cosa que le dice ahí es del juicio venidero. Ese juicio venidero que parece que pensamos que nunca va a llegar. Ahí mismo en Romanos, vamos a Romanos 2. Cinco y 6 vamos a leer. Ok, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Siguiente. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ok? Romanos 14, 10 y 12, por favor, de 10 al 12, por favor. Dice, pero tú,
porque juzgas a tu hermano. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿no? Pero a veces como que se nos olvidan estas cosas. Vamos a dar cuentas. Dicen, no, yo ya soy salvo y todo. Sí, pero vas a dar cuentas. Vas a dar cuenta de tus dones. Vas a dar cuenta de tu tiempo, de tu familia. ¿Sí? Ahí dice que cada uno va a dar cuenta por sí mismo. O sea, no es que van a decir, oye, tu hijo salió re malo, ¿no? Y te van a echar la culpa a ti, no. Pero uno tuvo un deber que ejecutar mientras ese niño crecía. Y es lo que ahí nos van a pedir cuentas, ¿sí? Ya nos ha explicado el pastor que la Biblia no nos enseña o no nos pide que tengamos buenos hijos, sino nos pide que seamos buenos padres. Ya los hijos no les pide que tengan buenos padres, les pide que sean buenos hijos, independientemente de sus padres. Bueno, el otro día quería recordar, no me acuerdo con quién, pero no me acuerdo si fue una prédica del pastor, pero estábamos hablando de las moradas en el cielo, ¿sí se acuerdan? No me acuerdo dónde fue. Pero el punto es que va a haber recompensa, ¿no? Que va a haber recompensa de lo que hagamos acá. ¿Se acuerdan que dice la palabra que nuestras obras van a ser llevadas al fuego? ¿Y qué dice? Que si perduran, pásale, ¿no? Y si son como hojarasca, pues ahí van a quedar y nuestras obras fueron nada ante Dios. Entonces, ¿qué nos llama? A esforzarnos. Eso nos llama a que este juicio, no pensamos que este juicio es contra los inconversos, contra la gente que no conoce a Dios, contra el tío borracho. Este juicio dice que es para todos, ¿sí? Obviamente va a haber gente que va a sufrir juicio aquí en la tierra, pero a nosotros se nos va a pedir cuentas arriba. Se nos va a pedir por qué hicimos las cosas que hicimos. Es sin duda algo que debemos de tener siempre en cuenta. Y esto, digo, nada más refiriendo otra vez al caso de Félix, era algo que no entendía, pues. La cultura romana, si algo conocía, era de excesos. Eran los reyes y los creadores de los excesos. Esos tenían las mejores pachangas, pero las más promiscuas, no eran, o sea, ahí el homosexualismo nos preocupamos, pero yo creo que en ese tiempo estaban, híjole, terrible, terrible, terrible de verdad. Entonces cuando le hablan de límites a alguien romano era como, no, pues le quitaba su mundo, ¿no?, que había creado. Entonces por eso Félix la verdad es que no soportaba esto. Y aquí ocurre algo bien, que yo creo que a muchos aquí les ha pasado también. Dice que después lo mandaba a llamar, ¿no? Y ¿qué era lo que quería de Pablo? Billetes, ¿no? Decía, no, ya la palabra no, o sea, la neta no le voy a hacer caso. Pero le hablaba y le hablaba para que fuera por él y lo llevara a la iglesia. Le hablaba y le decía, ven y ora por mí. Ven, pasa por mí, yo sí quiero ir a la iglesia, hermano. Y ahí pasas por él, ¿no? Y lo traes. ¿Han escuchado algo así o es nomás pura, o aquí no ha pasado? Ese tipo de personas que te absorben muchísimo tiempo, ¿sí? Pero no quieren nada con Dios. Son difíciles de detectar, ¿eh? O sea, sí, son difíciles, pero hay un montón así. Esos que te roban tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren un favor de ti. No quieren al Dios que le predicas, simplemente quieren tu favor de algo. Pero saben que para conseguirlo, pues tienen que escucharte, pues, ¿no? Entonces, es una enseñanza esta fuerte también. Porque hay mucha gente que desprecia, y esto se aplica a muchos ámbitos de verdad, con las parejas, con, híjole, los jóvenes que están conociendo a alguien. Hay mucho lobo disfrazado de oveja, pues, que viene y
No, hombre, hasta parece cristiano, habla como cristiano y se sienta como cristiano. Es más, toma café como cristiano. O sea, ya lo pide sin leche, así, ya, ¿no? O sea, dices, no, ese sí es cristiano. Pero, pero es difícil detectar a esos lobos rapaces, pero la Biblia nos advierte de ellos y nos dañan. La verdad es que nos dañan y dicen, no, hombre, es que yo ya lo veía, que ya iba a aceptar a Cristo, no, ya lo veía bautizándose, pero no, ¿verdad? Luego pasa y eso a veces nos cuesta superar, nos cuesta pues dedicar el mismo, y luego lo que hacen ese tipo de experiencias, la verdad es que nos desanima, porque dicen, no, ya me pasó así con fulano, pues lo voy a invitar 2 veces, si quiere venir, pues ya, órale, si no, Dios, yo hice el intento, ¿no? Ya, el que sigue, mándame uno que a la primera, no, pues esos casi ni hay, ¿no? Pero es importante esto, es ver cómo no nos debemos de rendir, no debemos de aflojar en este tema, no debemos de pensar, en estos temas estábamos viendo de las células a Watchman Nee, y menciona algo bien padre, que dice que un cristiano debería estar intranquilo, sabiendo que hay gente que se muere sin Cristo. O sea, ese debería ser algo que nos debería tener así como locos, pues, por compartir, por predicar, para que nadie se vaya pues al infierno, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ya la salvación, o sea, ya está ganada, ¿sí o no? Hay que aceptar a Cristo nada más. Digo, se escucha fácil, pero la realidad es que es fácil. Pero hay mucha gente que no ha escuchado de Dios o que se muere sin escuchar a Dios. En el versículo 26 vemos esta parte del dinero y estaba buscando, según yo recuerdo que fue el año pasado en la reunión en el congreso de varones que tuvimos este año, pero el del año pasado, hubo una prédica, según yo fue ahí, que se llamaba No se vende. ¿Sí fue ahí, pastor? ¿No se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? No se vende. Eso estuvo buena, según yo fue este pastor de Michoacán, al que lo estaban, Josué, ¿se llama? Que estaban persiguiendo en ese tiempo. Y esa prédica se trataba de cómo no vender nuestra integridad, ¿sí? Porque nos van a ofrecer dinero por ella, ¿sí? Nos van a poner cosas así como para tantearnos. Y vemos que aquí era al revés, obviamente lo que quería, y se ve tentador, ¿a poco no? Dices, oye, nada más quería lana para que lo dejaran salir. ¿Cuál es el pensamiento de Pablo? Y no dudo, digo, no vamos, aquí no dice nada de eso, pero vamos a traerlo al día de hoy. Dice, no, Dios, yo creo que te sirvo más afuera, ¿no? Pues deja pago acá la mordida y en vez de que me lleven al torito, no, yo voy a predicar afuera, voy a perder el tiempo ahí adentro, ¿no? Entonces ese pensamiento nos puede engañar, pensar que Dios quiere que hagamos algo indebido para hacer algo que a Él le agrada. Es un error, ¿no? Decir, ahí estábamos leyendo que no debemos de temer a la autoridad, pero si hicimos mal, a afrontar las consecuencias como buenos cristianos. Digo, ahí no lo dice, pero realmente se lee entre líneas, ¿no? O sea, dices, pues si hiciste el mal, eres consciente de que lo hiciste y sabes que va a venir una consecuencia. Entonces, aquí vemos cómo Pablo no vende su integridad. Yo creo que, por supuesto, sabía de las mañas de este Félix y lo que él quería, era alguien corrupto, que él quería dinero, pero eso nunca pasó ni por la mente, y dice que lo mareó por 2 años, esperando que le ofreciera o que le diera indicios de algo, pero Pablo no vendió su integridad, ¿sí? Y a nosotros dice que nuestra fe va a ser probada, y esto no hay duda, en el mundo cada día es probada nuestra fe, ¿sí? Hay muchos ejemplos, muchas formas, pero siempre nos van a mostrar, ok, este es el papeleo, el trámite que tienes que hacer, pero por aquí tengo uno que con un billete es como 10% del tiempo, mano, ¿no? Ese tipo de cosas suenan tentadoras, pues, o sea, dices, sí, pues la neta no quiero estar aquí 3 horas, ¿no? Y, órale, ahí te traigo el lonche. Seamos, fíjense que luego, cómo vendemos por un lonche o por algo así nuestra integridad. Nuestro testimonio, cómo se viene a menos por algo tan insignificante, ¿no creen? Entonces hay que tener esto bien consciente en nuestro día a día, en cómo actuamos, cómo la gente a nuestro alrededor nos ve, porque todo
a veces lo ignoramos, pero nos están tanteando, nos están probando, ¿sí? Para ver cuál es nuestro punto de inflexión. ¿En qué punto ya cedemos, pues, ¿no? Si es un número, nos van a ofrecer poquito más y hasta ver hasta qué punto cedemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin duda tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y penetra, Señor, hasta nuestro corazón. Rogamos, Señor, para que esta enseñanza, Señor, esto que vemos que pasó hace 2000 años, Señor, lo vemos el día de hoy, Padre, en nuestro día a día. Vemos cómo cada cristiano, Señor, es probado, cómo hay pruebas, Señor, pero contigo, Señor, podemos salir adelante. Te ruego, Señor, nos fortalezca, Señor, al que está necesitado de fuerza, Señor, tú ven, Señor, y dale ánimo, Señor. Dale ese ánimo, Señor, que le permita seguir íntegro en su caminar. Que no venda, Señor, su tiempo, que no venda su fe, Señor. Danos ánimo, Padre, y que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y nos permita ser mejores hijos para ti, papá. Te rogamos, Señor, que todos los que van a su casa, Señor, los lleves con bien y que, Señor, tú nos cuides como siempre lo haces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.